Hola, buen día. Agradecemos a Dios que nos estés acompañando el día de hoy para la enseñanza de esta ocasión y como habitualmente lo hacemos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, de todas las bendiciones que nos das a cada momento de nuestra vida, Señor, porque no nos ponemos a meditar en ello, Señor, pero te agradecemos, Señor. Te rogamos primeramente que perdones nuestros pecados y que quites todo estorbo, todo aquello, Señor, que pudiera interrumpir la recepción o la transmisión de este mensaje. Te rogamos que a cada uno de los oyentes, Señor, tú dispongas sus oídos y prepares sus corazones a recibir tu palabra. Sabemos que tu palabra jamás regresa a ti vacía y en ello cada vez que se predica, cada vez que se enseña, tiene propósitos para la cual tú la envías. Te rogamos que esos propósitos se cumplan, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Y que, Señor, al entender esa palabra, esa enseñanza que tú nos permites recibir, Señor, nuestras vidas sean transformadas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a caminar en este mundo, en esta vida, Señor, en este medio en el cual las circunstancias se van tornando difíciles, pero Señor, tú siempre tienes palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo, de ánimo, Señor, y de esperanza. Te rogamos, Señor, que tú siembres esta palabra tuya y, Señor, que no sea mi voz, sino que cada uno de nosotros reciba tu voz, escuchemos tu voz, Señor, que estás hablando a nuestras vidas y que quieres que te sigamos. Padre eterno, ayúdanos a tener entendimiento de tu palabra, a escudriñarla y a saber qué es lo que tienes preparado para nosotros. Te agradecemos, Padre, y te honramos, Señor, dándote la gloria y la honra de este tiempo, para lo cual te rogamos tu guía a través de tu Santo Espíritu. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Bien, estamos por terminar este año y la enseñanza que queremos tener para nuestras vidas, algo que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy, vamos a verla, vamos a analizarla a través de un pasaje que se encuentra en los evangelios sinópticos. Esto es en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y para ello te pedimos que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos a partir del capítulo 4. Vamos a estar alternando algunos pasajes también con la versión Dios habla hoy y la versión en lenguaje sencillo para hacer más entendible algunos de ellos. Y entonces vamos a comenzar esta enseñanza. Entonces, Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35. Dice la versión Reina Valera: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Vamos a ver ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, a partir del versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Veamos ahora lo que dice el Evangelio de Lucas en el pasaje que narra este momento. Lucas capítulo 8 a partir del versículo 22.
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago», y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Los textos que hemos leído hablan de que el Señor le había dicho a sus discípulos que iban a pasar al otro lado del lago. En el transcurso de su travesía se hizo de noche y el Señor Jesucristo, como estaba cansado, se quedó dormido en una orilla de la barca. En ese momento en que iban en esa travesía, se levanta una tempestad y las olas parecía que inundaban la barca. Cuando el Señor les dice pasemos al otro lado, hay un objetivo: cruzar un camino, cruzar ese lago. Y el Señor, confiando en ellos, en la experiencia que ellos tenían en utilizar la barca, porque ellos eran pescadores, entonces tenían pericia para maniobrarla. Entonces, cuando ellos se ven envueltos en una situación inesperada para ellos, porque también debemos entender que no todos los pescadores se atreven a ir hacia adentro de un mar o de un lago de noche, porque no toda la pesca se realiza en esos horarios. Entonces, de alguna manera, ellos estaban atravesando una situación que no tenían contemplado, aunque tenían experiencia en maniobrar la barca. Probablemente se hayan enfrentado a otras tempestades, pero quizá no de noche. Para ellos era algo que no tenían previsto, algo que no habían pensado que pudiera suceder. Pero lo que sí era cierto para ellos es de que el Señor iba con ellos en la barca. Pero también habían observado que él se había quedado dormido, pero quizá por el cansancio el Señor en su humanidad no se había percatado de que estaba sucediendo esto. Entonces ellos, con el temor y la desesperación de verse en un problema que quizá, según ellos y según las circunstancias que estaban observando, quizá pudieran haberse hundido, le piden al Señor que despierte y le reclaman que acaso no se estaba dando cuenta que se estaban hundiendo, y le piden que los salve. Y aquí, en esas palabras que vemos en ellos y que le dirigen al Señor, ellos de alguna manera están sabedores de que el Señor los puede salvar, pero a la vez están dudando porque le dicen: no te das cuenta que nos estamos hundiendo y tú estás durmiendo. Es lo que le están diciendo. Pero ahora veamos lo que nos dice la versión en lenguaje sencillo en esos pasajes y en la observación que él les hace a ellos. ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Si observamos en Mateo, el mismo versículo 26, la traducción en lenguaje sencillo dice: ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? En el mismo versículo 24 de Lucas, la versión en lenguaje sencillo, ellos le dicen: Maestro, maestro, nos hundimos. El versículo 25, ustedes no confían en mí. Si nosotros ponemos en paralelo los tres evangelios en la narración de este pasaje, pareciera que se contradice la Biblia, pero esto no es así. Veamos por qué les digo esto.
si observamos nosotros lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, la palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué pasa en estos casos? En la tradición judía, normalmente ellos, para confirmar o reafirmar una aseveración, lo hacen en tres maneras distintas. Entonces lo está diciendo de tres maneras diferentes. Ahora, en ese sentido, cuando en la narración de este pasaje, el Señor les está diciendo a sus discípulos, primero, hombres de poca fe, en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Marcos, ¿cómo no tenéis fe? O en el Evangelio de Lucas, ¿dónde está vuestra fe? Y si observamos la traducción en lenguaje sencillo, es que les está diciendo qué poco confían ustedes en Dios. O en el Evangelio de Marcos, ¿todavía no confían en mí? O en el Evangelio de Lucas, ustedes no confían en mí. Lo que les está diciendo es, si tienen fe, no están confiando en mí. Entonces, esa fe, ¿de qué nos sirve? Ahora, ¿por qué menciono esto? Recordamos, el Señor les había dicho que iban a pasar al otro lado del lago. Y aunque Él se durmió, Él les había hecho una aseveración: vamos a pasar al otro lado del lago. Entonces ellos tenían que haber confiado en la palabra de Él, de que iban a cruzar el lago, no importara lo que sucediera. Por eso Él hace este reclamo. Ahora, no era el primer día que andaban con Él, ya tenían algún tiempo de ser sus discípulos y con Él convivían tanto de día como de noche. Entonces sabían perfectamente de lo que Él era capaz. Lo habían visto hacer milagros que cualquier hombre no podría haberlos hecho. Entonces, Él, a través de esas señales, de esos milagros, les estaba manifestando quién era Él. Entonces, no tendrían por qué haber tenido esa duda de que algo iba a afectar su travesía en ese lago, sino que su confianza debiera estar depositada en el Señor para hacer ese viaje. Ahora, nosotros a lo largo de este año hemos tenido diferentes circunstancias muy difíciles para unos, para otros no tanto. Pero ¿por qué esta variante? Veamos. A todos nos ha afectado en alguna manera la pandemia que se hizo más manifiesta en nuestro país a partir del mes de marzo. Algunos han perdido empleos, algunos han visto disminuidos sus ingresos, a otros nos ha acontecido que hemos perdido seres queridos que ya partieron de este mundo. Otros han tenido otras circunstancias, quizá han visto mermada su salud o alguno de sus familiares, quizá han incurrido en gastos imprevistos, quizá han tenido que hacer ajustes a sus vidas por estas circunstancias. Y de todo ello se han generado diversos temores, no solamente por la situación de riesgo de enfermedad,
no solamente por riesgo quizá de perder la vida en esa enfermedad, no solamente por el temor de ser contagiados en la calle o en las visitas a algún centro hospitalario o inclusive en el mismo trabajo, quizá el temor de perder la vida, quizá el temor de perder a un ser querido en el transcurso de estos días. Todos estamos en el mismo riesgo, sí. Nosotros no somos la excepción. Fuera de nosotros hay personas que no creen o no quieren confiar sus vidas en Dios, no le quieren creer a Dios, no creen en su palabra y no quieren confiar en su palabra. Pero a nosotros nos ha sido revelada la voluntad de Dios de que Él vino a rescatarnos a través de la persona de Cristo. Él vino a hacer el sacrificio de su propia vida, la vino a poner de por medio para rescatarnos de la condenación a la que estamos sujetos por razón de nuestros pecados en contra de Él. Pero no solamente el Señor vino a pagar por nuestros pecados y rescatarnos de esa condenación que teníamos sobre nuestras cabezas, porque también nosotros vemos que además del perdón de nuestros pecados, Él nos ha hecho sus hijos. Pero también, como dice la Escritura, Él nos ha hecho, Él nos ha encomendado la misión de compartir su palabra, la misión de compartir su palabra, que para nosotros es un privilegio, pero también una responsabilidad de acercar la palabra a las personas que no tienen ese acercamiento con Dios. El Señor a lo largo de la Escritura, en incontables ocasiones, menciona que no tengamos temor, que Él para nosotros es nuestro Padre. Si nosotros pudiéramos entender que Dios es el Todopoderoso, que Él ha creado el universo, que Él hizo este planeta, que Él creó todo lo que existe en Él, incluyéndonos a nosotros, y que estamos dentro de su voluntad. Si nosotros pudiéramos imaginar un poquito lo grandioso y lo poderoso que es Él, y la omnisciencia o conocimiento inmensurable que Él tiene, que le da esa sabiduría para poder guiarnos en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en este pasaje estamos viendo que Él les hace la observación, bueno, si saben quién les está acompañando en esta travesía en la barca, ¿por qué no quieren o por qué no pueden o por qué no confían en mí? Y como veíamos en la traducción en lenguaje sencillo, en el Evangelio de Mateo, Él les está diciendo qué poco confían en Dios. Pero también en el Evangelio de Lucas, en la misma traducción, Él les está diciendo, ustedes no confían en mí. Entonces, Él se está poniendo delante de ellos en una situación de igualdad con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Vemos qué nos dice en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, a partir del versículo 25. Lo que dice la versión Dios habla hoy: por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida?
ni siquiera una hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo más para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. En este pasaje, Dios nos está haciendo ver que Él se va a encargar de cubrir nuestras necesidades básicas. No nos va a faltar el alimento, no nos va a faltar que vistamos. Él tiene muchas maneras de proveernos de ello. Entonces, si perdemos el trabajo, si son disminuidos nuestros ingresos, no debemos de preocuparnos. Tenemos que esforzarnos para cubrir estas necesidades básicas, sí, pero sin llegar a caer en el afán. Si hoy me quedé sin trabajo y el día de mañana voy a buscarlo y no lo encuentro, no tengo que preocuparme al grado de llegar a la angustia, porque Dios tiene un tiempo para hacernos ver que Él está al pendiente de nuestras necesidades y Él se va a encargar de ello. Dios tiene muchas maneras de hacer esto, como ya lo he mencionado. En ocasiones serán ofrendas, en ocasiones habrá ofertas de trabajo, en ocasiones tendrá otras formas de cubrir estas necesidades, pero no nos faltará. No nos faltará nunca mientras estemos en sus manos y estemos confiando en Él. Por otra parte, la cuestión de la salud, ¿tenemos que cuidarnos? Sí, tenemos que cuidarnos, pero no caigamos en la angustia que se observa en algunos hermanos, en algunos creyentes sobre todo, de ahí va una persona y no trae cubreboca, ay, nos va a contagiar, ay, se va a expandir. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las circunstancias de nuestras vidas. Si nos va a tocar que nos enfermemos, por más cuidados que tengamos y aún que no saliéramos de nuestros hogares, nos vamos a contagiar. Dios sabrá si en ese lapso nos sana o nos llama a su presencia, pero Él siempre tiene el control de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? No que no nos importe cuidarnos o no que no nos importe tener cuidado de las demás personas. Debemos también de respetar las indicaciones de las autoridades. Si nos dice que tenemos que usar el cubreboca, hagámoslo. Si nos dicen que tenemos que usar el gel y tenemos necesidad de ponérnoslo, hagámoslo. Pero no caigamos en la angustia
porque entonces estamos dudando que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. No caigamos en la angustia de saber qué vamos a hacer porque no tenemos para comer el día de mañana, porque entonces también estamos dudando de que Dios sea capaz de hacerlo. Tenemos muchos pasajes a través de los cuales Dios da su provisión, y la muestra es que Dios trajo a su pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto durante 40 años, y la Escritura dice que sus ropas y sus calzados no se desgastaron, y tampoco no les faltó el agua ni el alimento, pues Dios se los proveía día con día. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos días? Dice la epístola del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La versión en lenguaje sencillo dice, en el mismo versículo 7 del capítulo 5, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Cuando nosotros no confiamos en Dios y estamos angustiados por estas cosas, entonces no estamos agradando a Dios. Si recordamos lo que dice Hebreos 11, en el versículo 6, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mismo versículo 6 de Hebreos 11, en la versión en lenguaje sencillo, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. La versión Dios habla hoy, el mismo versículo 6, dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Hermanos, estamos casi por terminar este año y hoy nos encontramos aquí recibiendo esta enseñanza. Yo les exhorto y les animo a que mantengan su fe en Dios, su plena confianza en Él. Les voy a poner ejemplos muy sencillos. Cuando a ti se te descompone un aparato electrónico y lo llevas al técnico, se lo dejas y regularmente no te preguntas si lo va a poder arreglar o no lo va a poder arreglar, si lo vas a volver a tener de nuevo el aparato. Tú llegas y se lo dejas y entonces estás confiando plenamente en él. Lo mismo ocurre si tienes un vehículo y lo llevas al mecánico, lo llevas al eléctrico, también lo dejas en su taller. Inclusive en la mayoría de los casos no recibes un documento que ampara que se lo dejaste, simplemente lo llevas al taller, les entregas las llaves y tú estás confiando a que te lo van a regresar reparado. Lo mismo cuando tienes un problema de plomería, le hablas al plomero o al electricista y le dejas el trabajo y no te estás preocupando si lo va a hacer bien. Simplemente le entregas la confianza de que él lo va a hacer. Pero aquí no estamos hablando de una persona como nosotros. Estamos tratando con el Todopoderoso. Si él tiene el poder de haber creado el universo y de habernos creado a nosotros, ¿ustedes creen que no tiene el poder y la sabiduría para hacernos llegar su provisión, tanto de alimento como de vestido y como la salud? El día que nos toque partir de este mundo, no importa la forma en que Dios permita que esto suceda,
Dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en el momento en que nos encontremos en su presencia, totalmente va a ser un descanso eterno. Vamos a descansar en paz y ya no vamos a tener ningún sufrimiento. Inclusive dice la palabra que nuestros cuerpos van a ser transformados. Entonces, si algo nos aqueja en nuestros cuerpos en este tiempo, en ese instante en que nos encontremos en su presencia, vamos a dejar de padecer y vamos a dejar de sufrir. Pero mientras estemos en este mundo, dice en la Escritura el mismo Señor, que nosotros vamos a padecer aflicción, pero que tenemos que confiar en Él, porque Él ya ha vencido al príncipe de este mundo. Entonces, yo te animo a que te mantengas firme. Hoy estamos aquí, hoy tenemos comunicación a través de este medio que Dios permite para que su palabra sea difundida, sea divulgada. Ten ánimo, no te desalientes. Estamos por concluir este año y empezar uno nuevo. Ahora, normalmente cuando termina un año y está por iniciar el siguiente, nos hacemos propósitos y generalmente la mayoría de los propósitos que nos hacemos no los cumplimos por diferentes circunstancias, sea por desidia, sea por falta de ganas, sea porque no le pusimos el empeño suficiente a lograr esas metas, o sea por circunstancias que se escapan de nuestras manos. En lugar de estar pensando que el próximo año va a ser mejor o estar esperanzados a que el año va a ser mejor, como si el tiempo que abarca ese lapso fuera a ser el que nos propicie las circunstancias mejores para nuestra vida. No es así, no es el tiempo, no es la tierra, no es la naturaleza, no son las personas que nos rodean. Es Dios el que propicia las circunstancias y es Dios el que tiene cuidado de nosotros. Debemos estar sujetos a nuestras autoridades, tanto de gobierno, aunque muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones que toman, pero también debemos estar sujetos a nuestras autoridades en el trabajo, a quien debemos agradecer por el trabajo que nos proporcionan, pero también reconocemos que es Dios el que nos está proveyendo en nuestras necesidades. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en que Dios está al pendiente de cada una de nuestras necesidades y no nos angustiemos. A Dios no le agrada eso. 365 veces a través de las Escrituras nos dice el Señor que no tengamos miedo, que no tengamos temor, que Él está a nuestro lado. Si Él en su palabra nos está diciendo que al haber creído en la obra redentora del Señor Jesucristo y haberle recibido en nuestras vidas para que Él perdonara nuestros pecados, Él en ese momento nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos ha hecho sus hijos. Y como sus hijos, Él jamás nos va a abandonar, porque también dice la Escritura que nada nos puede separar del amor de Él. Entonces, nuestra confianza, nuestra fe debe estar en Él. Entonces, no te desanimes, camina, sigue adelante, haz lo que el Señor te pide que hagas, comparte su palabra. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no tienen aún ese entendimiento. Un versículo que habla la Escritura y que aclara por qué razón el Señor Jesucristo fue entregado por el Padre para morir en la cruz del Calvario. Y ese es Juan 3:16. Dice la Escritura:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando dice su Hijo unigénito, lo que está diciendo ahí es que es su único Hijo, el único Hijo que Dios tenía. Dios el Padre tuvo tanto amor por la humanidad que fue capaz de desprenderse de lo que Él más amaba, a su único Hijo, para que fuera sacrificado en esa cruz del Calvario por culpa de nuestros pecados. Y a su vez, el Señor Jesucristo tuvo que padecer el castigo que nosotros merecíamos por haber pecado, porque todos nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo. Todo su cuerpo fue desgarrado, fue lastimado, fue lacerado, para que Él pudiera pagar por nuestros pecados. Y Él entregó su vida ahí en esa cruz del Calvario, para que hoy tú y yo estemos aquí, escuchando y aprendiendo de su palabra. No había otra manera en que pudiéramos ser rescatados y perdonados de nuestros pecados. Tenía que haber una paga por esos pecados, y esa paga era el derramamiento de su sangre. Ese fue el costo que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos sus hijos, siempre y cuando creyéramos en ese sacrificio y lo reconociéramos a Él como nuestro Redentor, como el que nos compró con su santa sangre, como el que pagó por nuestros pecados. Yo te invito a que reflexiones esto que hoy has escuchado. Si eres creyente, porque ya le has entregado tu vida al Señor, confía, no te desanimes, no te desesperes. Las circunstancias que hoy tienes van a cambiar, pero Dios quiere que confíes plenamente en Él. ¿Cuánto tiempo nos permite Dios estar en medio de pruebas, en medio de esas aflicciones? Solamente lo sabe. Puede ser poco, puede ser más o puede ser menos tiempo. No a todos les permite las mismas pruebas, ni por el mismo tiempo, ni de la misma forma. A cada uno según lo que va requiriendo la fe que tenga en lo que Dios dice en su palabra. Todos vamos a ser puestos en aflicción en algún momento de nuestra vida, pero esto no nos debe de desanimar, porque después de la prueba, después de la aflicción, después de esas circunstancias que atravesamos y que Dios quiere que nosotros veamos, que nosotros confirmemos que nuestra fe es puesta a prueba, Dios nos trae bendición. No te desanimes. A través de los pasajes que en otras ocasiones vayamos viendo, tú te vas a dar cuenta lo que Dios hace en la vida de quienes le siguen, en la vida de quienes le creemos a Él y a su palabra. Esto es para ti, pero si hoy tú que me escuchas y que no le has entregado tu vida a Cristo y quieres tenerlo en tu vida para que pongas tu carga, en Dios, como hemos leído en el pasaje de la primera epístola de Pedro, que vuelvo a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y decía que si tú no has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas hoy. No inicies
el año que está por empezar sin tener a Dios en tu vida. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Ahorita en este momento tenemos esta comunicación a través de este video que estás viendo el día de hoy, pero no sabemos si en unos segundos, en unos minutos, quizá el día de mañana, quizá la próxima semana, no sabemos en qué tiempo Dios nos llame a su presencia. No sabemos tampoco si tú que nos estás escuchando tengas nuevamente otra oportunidad, porque hay personas, sabemos de personas que al tener esta oportunidad de poder hacer decisión, de poder entregar su vida a Dios y que sus pecados sean perdonados y que plenamente Él sea hecho hijo de Dios, posponen este tiempo y dicen, prefiero vivir la vida como la estoy llevando, y en el momento en que yo sienta que estoy perdiendo la vida, en ese momento me pongo a cuenta con Dios, le pido perdón a Dios por mis pecados y me voy con Él. Tú no sabes si vas a tener esa oportunidad, porque ¿cuántas veces no nos hemos enterado de personas que en un segundo han perdido la vida y no les dio tiempo de pensar en nada? En algo que les ocurrió en ese instante perdieron la vida y ni siquiera tuvieron ocasión de meditar o de reflexionar o de pedirle perdón a Dios, porque en un instante la perdieron. Entonces, si hoy estás escuchando esta oportunidad, hazla, aprovéchala, porque puede ser que ya no la tengas después, puede ser que sí, puede ser que no lo sabes, ni lo sabes tú ni lo sé yo, pero Dios sí lo sabe. Entonces no la desaproveches, y si hoy quieres entregar tu vida a Dios, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, estamos viviendo circunstancias difíciles y me da temor. Señor, hoy he escuchado que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a padecer y a morir en la cruz del Calvario. Sé que Él padeció en esa cruz y su cuerpo fue lastimado para que mis pecados fueran puestos en su cuerpo, y Él recibió el castigo que yo merecía, pero Él ocupó mi lugar, y en esa cruz del Calvario toda su santa sangre fue derramada, y Él puso su vida de por medio para darme salvación. Sé que Él puso su vida de por medio y murió en esa cruz y fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Yo te ruego, Señor, que ese sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, que Él padeció en esa cruz del Calvario, sea aplicado a mí para el perdón de mis pecados. Sé que con mis pecados te he ofendido y sé que esto me condena a una separación en un castigo eterno, en un lugar de tormento, y no quiero ir allí. Por eso, hoy que tengo la oportunidad, te ruego que perdones mis pecados. Sáname, límpiame de mi maldad. Reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y en este momento abro mi corazón y lo invito a que more en mí, para que moldee mi vida y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo te ruego que mis pecados sean perdonados y que me hagas uno de tus hijos. Solamente sé que tú lo puedes hacer y yo te lo ruego. Y sé que en este momento estás viendo mi corazón y estás creyendo mis palabras, porque sinceramente te lo ruego. Señor, te agradezco por lo que en este momento has hecho por mí y te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador.
Si Dios ha visto en tu corazón que tú has creído en lo que le has dicho a Dios y Él ha visto que esto es así, Él te ha perdonado tus pecados y en este momento Él te ha hecho uno de sus hijos. Y hay gozo en el cielo por ti porque tú te has arrepentido de tus pecados y Él te ha perdonado. Él ha venido hoy a buscarte y te ha encontrado y te ha salvado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Bien. Hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Entonces, yo les invito a que no decaiga su ánimo. No busquen otras puertas de salida, no busquen otras cosas a que afianzarse, sino a Dios, porque Él va a guiar sus vidas. Él, en la escritura que nos ha dejado, tiene palabras de aliento, tiene palabras de consolación. No te desanimes, no caigas en estrés, no te desesperes. Él tiene una salida para ti. Y Él va a guiar tu vida mientras tú confíes en Él y le quieras confiar tu camino, tu destino. No te desalientes. Escucha estos mensajes. Siempre vas a tener una palabra para confiar en Él. Siempre vas a tener una palabra que aliente, que te dé descanso, que traiga paz a tu vida, porque Él es el príncipe de paz. Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Y Él quiere que tengas paz en tu vida. Así como termina este año, queremos desear para ti que los días que faltan haya salud en tu casa, haya gozo en la palabra de Dios. Dice Dios que nos deleitemos en su palabra y Él se encarga de darte lo que tu corazón anhela. Ve lo que dice el Salmo 37, 4 y 5. Nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Confía siempre en Él. Olvídate de fábulas, olvídate de lo que dicen personas, de cosas que no están escritas en la Biblia. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que Él ha querido que sepamos y Él es lo que nos ha dejado para que creemos y confiemos en Él. Sigue adelante. Te deseamos lo mejor. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar, Dios traiga paz a tu casa, a tu corazón. Si has perdido seres queridos, Dios consuele tu alma, Dios dé descanso a tus pensamientos. No te desanimes y no pongas tus esperanzas en el tiempo como diciendo esperamos que sea un mejor año, sino más bien voy a confiar y sé que Dios va a traer lo mejor para mí en este año que viene. Entonces vamos a despedir este tiempo de enseñanza agradeciéndole a Dios. Entonces te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a Dios. Padre eterno, Señor, tú sabes que en nuestros corazones tenemos momentos de temor, de angustia, de desesperación, Señor. Algunos recordamos tu palabra y esos sentimientos, esos pensamientos se vuelven pasajeros y los desechamos, Señor. Pero también tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos personas, Señor, que les cuesta más trabajo hacer esto. Te rogamos, Señor, en este momento por cada uno de ellos. Por favor, te ruego, Señor, permite que su fe sea manifiesta a ti, Señor. Que ellos confíen plenamente sus circunstancias a ti, Señor. Que lejos de llevar esas cargas, que las pongan en ti, Padre, porque tú ya has
hecho esa provisión para que en nuestras vidas tengamos paz, tengamos consolación en ti, tengamos esperanza en ti, que no sea en nuestras fuerzas o en dichos o consejos de personas que no están inspiradas en tu palabra, Señor. Que en lo que confiemos es en lo que está escrito en tu palabra y que así sea para ellos. Que cada vez que tengan un pensamiento, un sentimiento de ese tipo, Señor, tu palabra sea recordada, sea guardada primeramente en sus corazones, para eso es la memorización, y también sea recordada en sus pensamientos, para que esos sentimientos de desesperanza, de estrés, de angustia, de desconfianza, se vayan de sus mentes y no sean guardados en sus corazones, sino que vivan tranquilos, porque eso es lo que quieres en la forma en que sigamos viviendo en este mundo antes de llamarnos a tu presencia. Te agradecemos, Señor, y te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, que guíes sus vidas, Señor, y que tú les muestres que el año que viene, mientras ellos y cada uno de nosotros que estemos confiando en ti, Señor, tú traerás paz a nuestras vidas, sean las circunstancias que atravesemos, porque también sabemos que pudieran ser más complicadas las circunstancias que pudieran venir más adelante. Pero en ti confiamos, Señor, y en ti hemos confiado nuestras vidas y nuestra esperanza está en ti, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades y que Dios les bendiga. Nos vemos en enero.